Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Colombia. La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Iván Duque tras los señalamientos de la excongresista Aida Merlano sobre la corrupción en la política colombiana. Nuestra pregunta de hoy, ¿qué crees que pase con esa investigación? Participe en nuestra pregunta del día, deje su opinión, la encontrará en nuestro usuario @LuisTelesur en Twitter. Iniciamos de inmediato nuestros temas del día con la participación de los cancilleres de Cuba y Venezuela. Este martes avanzó hoy la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Desde las Naciones Unidas, Bruno Rodríguez y Jorge Arreaza denunciaron las medidas unilaterales del gobierno estadounidense en contra de ambos países y catalogaron las sanciones de crímenes de lesa humanidad. Ese es nuestro primer tema del día. El canciller venezolano pidió salvar el Consejo de Derechos Humanos de las actitudes sesgadas de algunos países que lo utilizan de manera selectiva para atacar políticamente a algunos de sus miembros. Venezuela en el Consejo estará orientada a promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. Apoyaremos firmemente las iniciativas para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y las demás formas de intolerancia conexas. Seguiremos defendiendo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación, para impulsar así la promoción y protección de todos los derechos, incluido el derecho al desarrollo. El canciller de Cuba, por su parte, enfatizó que el unilateralismo promovido por Estados Unidos atenta contra los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos. La manipulación política y los dobles raseros que aplica impide una cooperación internacional genuina en materia de derechos humanos. Dañaría los intereses de todos permanecer inertes ante la amenaza estadounidense de aplastar a la República Bolivariana de Venezuela, desestabilizar a la República de Nicaragua o destruir a otras naciones. Ahora bien, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, puntualizó que se debe detener la proliferación nuclear y también prohibir las armas en el espacio. Recientemente en las políticas de los Estados Unidos hemos visto una aspiración creciente en dominar en todas las partes e imponer a la comunidad internacional sus propias reglas, en detrimento de otros estados y el derecho internacional. Para ampliar ahora la información de lo que ocurrió en la sesión de hoy del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, vamos hasta Caracas. Leonel Retamal nos tiene el reporte. Adelante, Leonel. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante la jornada, bien temprano en Ginebra, en Suiza, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, hizo su alocución frente a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la 43ª versión ordinaria de este Comité de Naciones Unidas. En la ocasión, él hizo un resumen de la denuncia que viene planteando hace tiempo ya Venezuela respecto a la violación de derechos humanos que se comete de parte de Estados Unidos contra este país suramericano cuando Estados Unidos impone lo que ellos llaman sanciones, que son denominadas como medidas coercitivas unilaterales. Son medidas de fuerza que Estados Unidos toma al margen del derecho internacional para establecer sanciones contra empresas, contra funcionarios. Son más de 300 estas medidas que ha tomado desde por lo menos el año 2014 el gobierno estadounidense, la administración de Estados Unidos, que estas cifras fueron entregadas hoy por el canciller, fueron acompañadas también de la lectura que ellos hacen al decir que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está actuando como una agencia de guerra, como el Pentágono económico de Estados Unidos para llevar guerra, para llevar hambruna, para llevar desestabilización a los gobiernos, una nueva forma de ataque a los países que se oponen a las políticas de Estados Unidos o que simplemente quieren tener una forma de gobierno autónoma.
Esto también fue denunciado diciendo que Estados Unidos ejerce estos mecanismos de presión económica contra aquellos países que no le son subordinados a las políticas estadounidenses. Se aplican, por ejemplo, contra Irán, contra Rusia, contra China y en este caso contra Venezuela, provocando lo que viene denunciando Venezuela, crímenes de lesa humanidad. Este concepto fue generado en un documento, fue establecido en un documento que se presentó a comienzos de este mes ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Estados Unidos por estos crímenes ante la justicia internacional. Así que este fue el panorama de lo que presentó esta mañana el canciller Arreaza, denunciando la violación de derechos humanos que se comete de parte de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Leonel Retamal, muchísimas gracias por ese reporte desde Caracas. Ahora, hay que mencionar que la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos hacia la empresa petrolera Rosneft y la aerolínea venezolana Conviasa le impide a ambas potencias generar ingresos económicos. Con estas sanciones, los estadounidenses no podrán realizar transacciones con la aerolínea. Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, justificó la medida diciendo que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro depende de la aerolínea estatal para trasladar funcionarios venezolanos por el mundo, para impulsar, según él, el esfuerzo antidemocrático. El Tesoro acusa también al gobierno de Maduro de usar los aviones de Conviasa para promover su propia agenda política. Además, la sanción también congela los bienes de Rosneft Trading en Estados Unidos y le impide realizar transacciones con empresas estadounidenses, entre ellas el sistema financiero. Por último, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro emitirá una licencia que permitirá a Rosneft Trading realizar algunas transacciones en Estados Unidos a fin de ir apagando progresivamente sus operaciones. Cabe señalar también que el gobierno cubano, por su parte, denuncia que el bloqueo de Estados Unidos es una violación a los derechos humanos. Según cifras oficiales, los daños acumulados por el bloqueo impuesto por Washington contra La Habana ascienden a 922.630 millones de dólares. El canciller cubano ha dicho que las medidas aplicadas por la Casa Blanca buscan entorpecer la entrada de combustible a la isla con consecuencias negativas para el transporte, la salud y el desarrollo económico. Rodríguez también destacó que la cruzada anticubana orquestada por Estados Unidos ha provocado que 67 millones de personas no puedan recibir atención médica al entorpecer el trabajo de sus brigadas médicas en Brasil, Ecuador y Bolivia. Momento de revisar una vez más nuestra pregunta del día. La tienen ahí en pantalla. Se trata de Colombia. La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Iván Duque por los señalamientos de la ex congresista Aida Merlano sobre la corrupción en la política colombiana. Pero, ¿qué cree usted que pase con esta investigación? Deje su opinión en nuestra pregunta del día. La consigue en nuestro usuario, @LuisTelesur, en Twitter. Momento de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta Rusia. Los participantes del Campeonato de Lucha Medieval WMFS, vestidos con armaduras históricas, pelean durante el campeonato de esa disciplina en Moscú. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. En medio de concentraciones, avanza hoy en Reino Unido el segundo día de la audiencia de Julian Assange para definir su posible extradición a los Estados Unidos. Este es nuestro segundo tema del día. El juicio que se le sigue a Assange sobre acusaciones de espionaje y fraude informático en su contra por las revelaciones de su portal digital Wikileaks entró así en su segunda jornada. La defensa argumentará que en el caso se ha producido un abuso de poder y que lo que está en juego es la libertad de prensa. El juicio durará inicialmente hasta este viernes, con una segunda parte en mayo próximo destinada a la presentación de evidencias. La jueza deberá determinar si los cargos presentados contra Assange proceden para su extradición.
¿Y quién es Julian Assange? Vamos a ver. Es un matemático australiano, experto en física e informática de la Universidad de Melbourne. En su juventud fue programador y desarrollador de software libre. Fundó Wikileaks en el año 2006 con otro grupo de programadores e inició la filtración de documentos. Como recordarán, el soldado Manning filtró en el 2010 más de 700.000 documentos clasificados de Estados Unidos. A partir del 2009 recibió varios reconocimientos como periodista de distinguidas instituciones periodísticas que destacaron su contribución a la comunicación y al periodismo. Además, Wikileaks fue nominado en 2015 al Premio Mandela de la ONU y fue 7 veces nominado al Premio Nobel de la Paz. En 2010 comenzó la persecución en su contra. Suecia emitió una orden de arresto por presunto acoso sexual, pero ese mismo año se entregó a la policía británica, que inicia el proceso de extradición a Suecia. En 2012 denunció que las acusaciones en su contra son una venganza política y se asiló en la Embajada de Ecuador. En 2014 la ONU abrió una investigación sobre supuestos delitos del periodista. La ONU denunció que la detención de Assange es arbitraria y pide a las autoridades suecas y británicas poner fin a su detención. Ahora, Reino Unido mantiene en prisión al periodista australiano bajo cargos de violación de la libertad condicional, pero ¿por qué Estados Unidos está pidiendo su extradición y de qué lo acusa? Vamos a revisar los datos. Estados Unidos ha solicitado a Julian Assange por delitos informáticos. El cargo federal que le imputan es de conspiración para cometer una intrusión informática, que incluye el haber aceptado robar una contraseña para entrar en una computadora clasificada del gobierno norteamericano, y por el supuesto delito de comprometer la seguridad de Estados Unidos y poner en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores. Vamos a repasar ahora por qué Assange se ha convertido entonces en un blanco de persecución de Estados Unidos, básicamente por todo lo que hemos dicho ya. En 2009, con casi 400.000 documentos, Wikileaks develó información confidencial del ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak. Las filtraciones mostraron datos sobre tortura y víctimas civiles. También publicaron cables secretos de la diplomacia estadounidense sobre evaluaciones a líderes mundiales. En noviembre del 2010, Wikileaks publicó junto a otros grandes medios periodísticos más de 250.000 documentos secretos que revelaban la corrupción de la diplomacia estadounidense. Vamos a revisar ahora otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Hernán Tovar en Twitter nos dice: son 3 los congresistas designados por la Cámara de Acusaciones para investigar al presidente, uno de los cuales hace parte del partido de gobierno, el Centro Democrático. Se trata de Edward Rodríguez, un ente politizado que nunca ha cumplido con su función. Tenemos información ahora también desde Brasil en la cuenta de André Vieira: críticas a Bolsonaro, rechazo a la intolerancia religiosa, valoración del pueblo negro, de las mujeres e indígenas. Algunos de los temas que marcaron el desfile de Sambódromo de Río de Janeiro. Este miércoles conoceremos a la escuela campeona. Escuchemos. Hola, sí, saludos para ti, feliz martes de carnaval. Nosotros seguimos aquí desde las calles de Río de Janeiro acompañando este carnaval, este festejo popular tan importante para el pueblo brasileño. Diferentes ciudades están ocupando las calles durante estos días, como es el caso de Río de Janeiro, de Recife, también de Salvador, de Bahía, también el caso de São Paulo. Son ciudades que se movilizan en esta fiesta popular tan importante para este pueblo del gigante sudamericano. En el día de ayer culminó justamente el desfile de las escuelas del grupo especial de las escuelas de samba aquí de Río de Janeiro, y se espera para el día de mañana, miércoles de cenizas, o como decimos nosotros por aquí, cuarta-feira de cinzas, donde se anunciará quién será la campeona de las escuelas de samba aquí de Río de Janeiro. Una expectativa muy grande para las diferentes escuelas que desfilaron durante estos 2 días en el grupo especial, como es el caso de La Mangueira, que llevó un tema, críticas al gobierno de Jair Bolsonaro, la Viradouro, la Portela, diferentes escuelas que ocuparon la avenida para llevar un mensaje de rechazo al gobierno de Jair Bolsonaro, también un mensaje de rechazo a la coyuntura que vive Brasil
frente a esta intolerancia religiosa, también los casos crecientes de la cuestión de las opresiones aquí en este país, y también escuelas de samba que ocuparon las calles para recordar la importancia del pueblo negro aquí para Brasil, también para recordar la importancia de las mujeres, la importancia del samba, de la samba aquí para este pueblo brasileño. Así que para el día de mañana se espera este resultado de la escuela campeona, pero el día de hoy sigue por aquí los blocos carnavalescos, estas agrupaciones carnestolendas siguen aquí, las personas cantan por las calles de Río de Janeiro en este carnaval aquí de este gigante sudamericano. Adelante, compañeros. Tenemos información también desde Chile, Paola Dragnik. La política se tomó el escenario del Festival de Viña del Mar. Vamos a escuchar. Viña del Mar, la llamada Ciudad Jardín, esta ciudad donde se realiza el conocido Festival de Viña del Mar, que por un lado invierte millones de dólares en la realización de este internacional certamen, pero que a su vez es la ciudad que hoy tiene más campamentos de pobreza y extrema pobreza, según un estudio de la Fundación Un Techo para Chile. Esa es justamente parte del reclamo de las personas que se llegan hasta los alrededores de la Quinta Vergara, el recinto donde se hace el festival, para protestar en el marco de este estallido social. Protestas que han sido reprimidas por la policía, pero que se han trasladado hacia el escenario, porque han sido los artistas, desde Ricky Martin en la noche inaugural hasta Mon Laferte y artistas nacionales, quienes han desplegado arriba del escenario esta disputa ideológica en torno a las protestas que en Chile ya cumplen 4 meses. Para hoy en la noche se espera la presentación de un polémico humorista conocido por su cercanía con la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cómo reaccionará el público? Es lo que habrá que ver hoy día en la noche, si finalmente se va a permitir o no que este humor, que se burla de las minorías sexuales, que utiliza a la mujer como un objeto sexual, puede continuar estando en las pantallas de este nuevo Festival de Viña del Mar, donde finalmente se hacen eco las demandas sociales en las voces de distintos artistas, humoristas, cantantes. Y de Chile pasamos ahora a China. Iramsi Peraza nos actualiza los datos sobre el brote de coronavirus en China. 2.666 muertes en China, 33 en el exterior. 77.779 casos de contagio en China, 2.300 en el exterior. Además, hasta esta fecha, 27.323 pacientes se han recuperado de este virus. En un segundo trino nos dice que China avanza contra el coronavirus. Fuera de la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia, se reportaron solo 9 casos de contagios. Además, en 23 provincias del gigante asiático no se reportaron hoy nuevos contagios por coronavirus COVID-19. Continúan las medidas de prevención y control. Nuestro tema en desarrollo se genera hoy en Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó a Nueva York para reunirse con representantes de los acreedores privados en el marco de la renegociación de la deuda contraída con el FMI. Previamente, el ministro se había también reunido con funcionarios de la propia institución monetaria en Washington. Para ampliar la información tenemos el reporte de nuestra corresponsal Carolina Silvestre. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Telesur. Y el ministro de Economía ya se encuentra en Nueva York para reunirse con los acreedores privados de la deuda externa de Argentina, una reunión que será clave de cara a la renegociación de la deuda externa. El ministro de Economía argentino viene de un viaje en Washington, donde se reunió con los encargados del caso de Argentina, Luis Pubedu y Juli Kozak. Allí mantuvieron reuniones que el propio ministro de Economía calificó como muy productivas, habida cuenta que avanzaron en las pautas de un nuevo acuerdo con este organismo multilateral. El ministro de Economía arribó a Estados Unidos luego de participar en la reunión de ministros de finanzas del G20, donde también allí se juntó con el jefe del Departamento del Tesoro norteamericano, quien también brindó un fuerte apoyo a la República Argentina a fin de que pueda reestructurar su deuda.
una deuda que el propio Fondo Monetario Internacional, luego de realizar la revisión de las cuentas de Argentina y ahondar sobre el plan económico de la administración Fernández, advirtió que efectivamente el país suramericano no está en condiciones de pagar esta deuda externa pública, por lo menos de la manera en que acordó con la administración Macri. El ministro de Economía, luego de estas reuniones, regresará a la Argentina. Recordemos que el ministro de Economía cuenta no solo con apoyos a nivel internacional, luego de la gira del presidente de la República Argentina por Europa, inclusive el propio Papa Francisco brindó un fuerte apoyo al país suramericano, sino además con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, quien advirtió a los bonistas que Argentina realmente necesita que se realice una quita que el organismo multilateral dio una cifra del 30%. Luego de estas reuniones, como decíamos, el ministro de Economía retornará a la Argentina con la novedad de que las autoridades del Fondo Monetario Internacional que se encargan del caso de Argentina, por supuesto, le confirmaron que regresarán al país suramericano a fin de seguir revisando las cuentas públicas y para ver cómo avanza el plan económico de la administración Fernández, por supuesto, para ver cuándo va a estar en condiciones el país suramericano de afrontar sus deudas. Volvemos con ustedes a estudio. Carolina Silvestre, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a revisar ahora nuevamente nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente. En Colombia, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió investigación contra el presidente Iván Duque tras los señalamientos de la excongresista Aida Merlano sobre la corrupción en la política colombiana. ¿Pero qué cree usted que pase con esta investigación? Me dice mi equipo de producción que tenemos muchísimas respuestas hoy, así que vamos a empezar de una vez. Vayan contando. Lourdes Hidalgo dice, la presunción es que a posteriores la archivarían. Dudo que le apliquen una de enjuiciamiento penal vía jurídica y o destitución desde el Congreso de la República, una vez comprobados los hechos, si fuese el caso. En ese país reina la impunidad y la gloria del poder, dice Lourdes Hidalgo. Vamos a ver. Marcelo, la independencia de poderes logra esto de ahí a que finalmente se juzgue en un país tan políticamente corrupto como Colombia. Es muy difícil, dice Marcelo, gracias por participar. Ahora dice la cuenta de Rex, nada, todos son moscas de la misma. Terminen de leer ustedes. Vamos a ver, tenemos otra, Carlos Gómez, nada, igual que con la narcofinca, nada, no pasará nada, dice Carlos Gómez. Vamos a ver, Álvaro Pío González, nada, en materia de corrupción en Colombia no pasa nada. Tenemos más respuestas. Roger Vázquez, como siempre, la culpa es de la vaca, dice Roger Vázquez. Michel Gómez Linares, lo de siempre en Colombia, manda el narcoterrorismo y la muerte. Duque sale como Trump, por la puerta ancha, no se acaba la maldad, dice Michel. A ver, Wilmer Castro, uno de nuestros fieles seguidores, no pasará nada cuando un país es gobernado por el narcotráfico y el terrorismo. Los líderes paramilitares como Iván Duque serán intocables. Todavía los pueblos esperan el resultado del juicio al narco paramilitar de la actualidad, Álvaro Uribe Vélez, que fue a principio de año. Tiene muchísima razón, nada pasó en ese juicio. Xavier Andrade dice, nada, lo mismo que pasó con Trump en los Estados Unidos. Vamos a ver. Ahora la cuenta de Big Rambi 71, no pasará nada. Este es un Congreso corrupto y vendido. Les darán puestos y obras y ahí terminará esta gran muestra de control. Continuamos con la respuesta. Mario Andrade, que pase por debajo de la mesa, dice. Así pasará el juicio esta investigación contra Duque. Vamos a ver. Germán y Vargas, si al innombrable se le ocurre sacar al inútil y cambiarlo por la inepta vice, podría ocurrir algo. Si la marioneta le sigue funcionando a las maravillas, no ocurrirá nada. La mermelada continuará y los amigos de su partido y los aliados lo arrodillarán aún más. Bueno, esta respuesta es como un acertijo. Para aquellos que entienden la política interna de Colombia, lo entenderán aún mejor. Vamos a ver. Continuamos. ICESA 86. Ese sistema corrupto liderado por el dinero del narcotráfico no lo cambia nadie. Si Uribe está suelto, ¿qué quedará para Duque? ¿Qué quedará para Duque? Es una pregunta. Que es un niño de teta en comparación con aquel, dice ICESA.
Vamos a ver, Miguel Abolaño es un contentillo para hacer creer al pueblo que en Colombia hay justicia. En Colombia impera un régimen de terror corrupto y mafioso, apoyado y financiado por Estados Unidos y el narcotráfico. Duque y su séquito jamás serán judicializados por sus delitos. Y la última respuesta para hoy de Orlando Katia, otro de nuestros fieles seguidores. Orlando dice, lo mismo que pasa con las investigaciones por corrupción de Álvaro Uribe Vélez, nada. Realizar un proceso judicial en Colombia es una guerra muy difícil. El político o el juez que no se venda al dinero o al miedo a la muerte. Los caciques protegen a esta basura llamada Iván Duque. Le lanzó con todo Orlando Katia al presidente. Todas estas eran las respuestas a nuestra pregunta del día. Muchísimas respuestas. Siga usted también participando en nuestras preguntas de mañana y los días venideros en nuestra pregunta del día. Gracias a todos por participar. Así llegamos al final de esta edición de nuestros temas del día. Antes los dejamos con el video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook en Telesur. Hoy le mostramos cómo se ha elevado la temperatura en la Antártida a consecuencia del calentamiento global. Con esto despedimos. Hasta la próxima.